Son cuatro los ritmos que se deben reconocer como ritmos de paro. El primer ritmo es la fibrilación ventricular. El segundo ritmo es la taquicardia ventricular sin pulso. El tercer ritmo es la sistolia. Y el cuarto ritmo es la actividad eléctrica sin pulso. La fibrilación ventricular consiste en que básicamente no existe una contracción ventricular efectiva, por lo que no se observan complejos QRS en el electro. Solo existen ondas irregulares que a medida que pasa el tiempo su amplitud y tamaño van disminuyendo hasta terminar en asistolia. Es los primeros ritmos que generalmente se ven en pacientes que entran en paro cardíaco. Veamos un video de cómo se observa este ritmo en un monitor. La taquicardia ventricular sin pulso básicamente se define como un ritmo donde tres o más complejos ventriculares, o sea, complejos anchos, tienen una alta frecuencia, generalmente más de 100 por minuto, y estos complejos ventriculares se refieren a que la señal que los produce proviene de los ventrículos y no del nodo sinusal. Básicamente, como lo había dicho, se caracteriza por complejos QRS anchos que, a diferencia de la fibrilación ventricular, produce un patrón de ondas. Aquí hay un patrón de ondas regulares. En estos casos pues tenemos una taquicardia ventricular monomórfica. La taquicardia ventricular, dependiendo de la morfología de las ondas, puede ser monomórfica cuando los complejos producidos son similares, o polimórfica cuando las ondas son diferentes. Por ejemplo, allí vemos un patrón polimórfico donde las ondas aumentan en amplitud, pero luego van disminuyendo, luego vuelven y aumentan. Este es un patrón clásico de una torcida de puntas. Veamos cómo se vería este tipo de taquicardia ventricular, tanto monomórfica como polimórfica, en un monitor cardíaco. Cuando estamos frente a una taquicardia ventricular, lo más importante es determinar si el paciente tiene pulso palpable o no. Si el paciente tiene pulso palpable, estamos frente a un ritmo de no paro. Y en este caso, entonces hay que tratar la arritmia. Pero si el paciente no tiene pulso palpable, posiblemente el paciente tiene un ritmo de paro. Entonces, en este caso, hay que comenzar maniobras de reanimación. Comenzar con el BLS y seguir el paso del ACLS. El tercer ritmo de paro es la sistolia. En ella existe una ausencia completa de actividad eléctrica en el miocardio, por lo que en el electro se observa una línea plana o isoeléctrica. Veamos cómo se vería en un monitor la sistolia. Cuando estamos frente a una sistolia hay que tener en cuenta que asegurarse de que no es otro ritmo. Uno puede tener una fibrilación ventricular de muy bajo voltaje que aparenta ser una sistolia.
Entonces, lo que uno puede hacer es aumentar la amplitud de lo que se está viendo en el monitor. O que no se trate de un error del operador, por ejemplo, que estén mal conectadas o que no estén conectadas las derivaciones al paciente, eh, o que los cables estén desconectados. El cuarto ritmo de paro es la actividad eléctrica sin pulso. Básicamente en el monitor se observa complejos QRS. Sin embargo, la función contráctil es demasiado débil a pesar de que se ven complejos en el monitor como para producir una contracción y generar un pulso palpable. Es un ritmo muy engañoso porque usted en el monitor ve complejos QRS como si el paciente hubiera salido del paro, pero usted palpa y no siente pulsos. O sea que no hay una contracción efectiva para generar una buena circulación y por lo tanto se enfrenta usted a un ritmo de paro. Siempre que valore un paciente en paro, observe el ritmo y palpe la presencia de pulsos. Si usted tiene un paciente con una sistolia o tiene un paciente con una fibrilación ventricular o tiene un paciente con una taquicardia ventricular sin pulso y después de las maniobras usted ve QRS en el monitor, como en este caso, el paso es sienta si tiene pulso carotidio o no. Si no tiene pulso carotidio, el paciente sigue en un ritmo de paro. Aquí vemos las indicaciones para desfibrilar. Es básicamente fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso se tienen que desfibrilar. La sistolia y la actividad eléctrica sin pulso no se desfibrila, solamente se hace reanimación cardiopulmonar sin desfibrilar. El algoritmo del paro cardíaco comienza de la siguiente forma. Lo primero es confirmar la seguridad de la escena, especialmente en los sitios ambulatorios extrahospitalarios. Compruebe si responde el paciente haciéndole un llamado enérgico. Si no responde, pida ayuda. Pedir ayuda básicamente es activar el protocolo de emergencia y lo más importante, posibilidades de que le traigan a usted un desfibrilador automático externo si es extrahospitalario. Si está dentro de un hospital, obviamente todo un equipo de paro que incluya un desfibrilador. Una vez usted pidió ayuda, compruebe si tiene pulso carotidio y si respira. Se pueden hacer las dos cosas a la vez, observando adicionalmente el movimiento del tórax para ver la respiración. Este tipo de comprobación, lo ideal es que no sea demasiado corta, pero que no pase de más de 10 segundos. Si comprueba que tiene pulso o tiene respiración, entonces el paciente no está en paro. Si el paciente tiene pulso pero no respira, entonces está en paro respiratorio y tiene que iniciar la secuencia del protocolo de paciente en paro respiratorio, que básicamente es suministrar ventilaciones cada 6 segundos hasta que le llegue la ayuda. Si el paciente no tiene pulso y no respira, hay que iniciar reanimación cardiopulmonar a ciclos de 30 compresiones por 2 ventilaciones. Y si está indicado, hacer una desfibrilación temprana apenas esté disponible el desfibrilador. Una vez que usted inició la reanimación cardiopulmonar con un BLS básico, entramos a actuar en un ACLS, o sea, uno más avanzado, donde conectamos al paciente al oxígeno, colocamos un monitor con desfibrilador y observamos si el ritmo es desfibrilable o no. Si estamos frente a una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso,
hay que dar un shock. Este shock en desfibriladores bifásicos pueden ir entre 120 a 200 joules. Si tiene dudas, coloque el máximo voltaje. Y en desfibriladores monofásicos se da una descarga de 360 joules. Inmediatamente, muy importante, después del shock, iniciar reanimación cardiopulmonar con las compresiones cardíacas a una relación de 30:2 con las ventilaciones. Ir entonces haciendo acceso venoso o intraóseo en caso de que sea imposible conseguir vena permeable. Después de esos 2 minutos de reanimación, vuelvo a comprobar ritmo. Esta comprobación de ritmo no debe durar más de 10 segundos y observo si persiste la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular sin pulso. Si persiste, de nuevo realizo otro choque, otra desfibrilación a igual voltaje máximo. Desfibriladores bifásicos a 200 joules y monofásicos a 360 joules. E inmediatamente rehacer reanimación cardiopulmonar con compresiones torácicas y alternadas con ventilación a un ritmo de 32. A partir de este segundo choque, pensar en colocar epinefrina endovenosa, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, y considerar la colocación de un dispositivo avanzado de la vía aérea, o sea, una intubación. Si el ritmo no es desfibrilable, pues tenemos dos alternativas. Una, que el paciente logró salir del paro y retornó a circulación espontánea, donde veo QRS en el monitor y donde siento pulso palpable. Entonces hay que observar si el paciente respira o no y llevarlo a un manejo posparo. En caso contrario de que el ritmo no sea desfibrilable, por ejemplo una asistolia o una actividad eléctrica sin pulso, se sigue el protocolo que vamos a ver en asistolia y actividad eléctrica sin pulso. Si es desfibrilable de nuevo, pues vuelvo y hago el ciclo: shock y reanimación cardiopulmonar 2 minutos. Ya a partir del tercer shock se debe considerar la aplicación de antiarrítmicos como la amiodarona a 300 miligramos endovenosos y empezar a sospechar y a buscar cuáles son las causas reversibles que pudo haber llevado el paciente a amparo. Esto es un ciclo: shock, compresiones torácicas, reanimación, 2 minutos, shock si es desfibrilable o no. En caso contrario, si está en asistolia o actividad eléctrica sin pulso, se pasa a hacer reanimación. Si el paciente sale del paro, manejo del paciente posparo. Y aquí lo vemos: paciente que tiene un ritmo no desfibrilable, que está en paro, o sea, tiene una asistolia o una actividad eléctrica sin pulso, hacer reanimación cardiopulmonar por 2 minutos, compresiones y ventilaciones a una relación de 30:2, acceso de vía endovenosa o intraósea, epinefrina 1 miligramo cada 3 a 5 minutos y considerar colocación de dispositivo avanzado de la vía aérea. Observen que la epinefrina, según los estudios de la AJA, en asistolia y actividad eléctrica sin pulso se debe colocar apenas está disponible. Se debe estar monitorizando cada 2 minutos. Acuérdense que las pausas para hacer el monitoreo del ritmo no deben durar más de 10 segundos. Y si entra en un ritmo desfibrilable, o sea una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, se debe hacer shock. Si no, se sigue con la reanimación y buscar las causas reversibles. Cada 2 minutos estar monitorizando ritmo y observando y palpando pulso y respiración. Muy importante el concepto de la reanimación de alta calidad. Son 5 aspectos. 1, que las compresiones
sean a una adecuada frecuencia entre 100 a 120 y una profundidad en adultos y niños de unos 5 centímetros y en lactantes de más o menos 4 centímetros. 2. Permitir una elevación completa del tórax después de cada compresión. 3. Minimizar las interrupciones entre las compresiones, no más de 10 segundos. El total, lo ideal es llegar a un tiempo en puras compresiones casi del 80% de puras compresiones durante toda la reanimación y por lo menos mínimo llegar a un 60% de ese tiempo en realizar compresiones. Cambiar a quien realiza las compresiones cada 2 minutos o antes si está cansado el que está haciendo las compresiones, y el cambio se debe hacer rápidamente en menos de 5 segundos. Y quinto, evitar una excesiva ventilación. Una vez el paciente ha retornado a la circulación espontánea y ha salido del paro cardíaco, tenemos que hacer una atención posparo. 5 puntos importantes en esta atención posparo. Uno es optimizar la ventilación y la oxigenación. Para ello hay que mantener idealmente una saturación de oxígeno mayor o igual al 94%. Considerar el uso de un dispositivo avanzado de la vía aérea y realizar una capnografía. No hiperventilar. Se puede iniciar con unas 10 ventilaciones por minuto y ajustar estas hasta tener un objetivo de mantener unas presiones de CO2 de 35 a 40 milímetros de mercurio al nivel de la capnografía o unas presiones arteriales de CO2 de unos 40 a 45 milímetros de mercurio. Tratar la hipotensión, que se define como presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio o una presión arterial media menor de 65 milímetros de mercurio. Se puede utilizar bolos intravenosos o aún vía intraósea de 1 a 2 litros de solución salina o de lactato Ringer, o utilizar vasopresores en infusión, por ejemplo, adrenalina en infusión a una dosis de 0.1 a 0.5 microgramos kilo minuto, o infusiones de dopamina a una dosis de 5 a 10 microgramos por kilo minuto, o de noradrenalina a una infusión de 0.1 a 0.5 microgramos kilo minuto. Considerar las causas tratables, recordar las 5 H's y las 5 T. Las H's que son hipovolemia, hipoxia, hidrogeniones o sea acidosis, hipo o hipercalemia e hipotermia, y las 5 T's que son tensión, o sea neumotórax a tensión, tromboembolismo pulmonar, taponamiento cardíaco, trombosis coronaria o toxinas. Siempre tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones. Y en caso de que se sospeche un infarto agudo de miocardio, pues es un paciente que inmediatamente se le debe hacer reperfusión coronaria, hacerle un cateterismo. Si el paciente no sigue instrucciones, o sea, sigue en coma, considerar realizar hipotermia inducida a una temperatura entre 32 a 36 grados centígrados por lo menos por 24 horas. Si el paciente sigue instrucciones, pues debe ser manejado en una unidad de cuidados intensivos.